Educational plan Learn Together at Home 6 Week. Welcome to the English Club. Plan educativo Aprendamos Juntos desde casa, semana 6. Yo soy tu licenciada Tatiana Estrella y bienvenidos a tu clase de inglés. Learning Object. Students will understand that the dynamic among the environment, living things, and the role that human beings play in caring for it. For this interrelation contribute to the nature care for its conservation and awareness of its possible deterioration. Los estudiantes comprenderán que la dinámica entre el medio ambiente, los seres vivos y el papel que juegan los seres humanos en el cuidado de esta interrelación contribuye al ciudadano de la naturaleza para su conservación y la conciencia de su posible deterioro. Value of the week, nature care. Caring for the environment is same order behavior that living beings must take favor of the health of nature. Valor de la suma. Cuidar el medio ambiente representa todos los comportamientos que los seres vivos deben adoptar en favor de la salud de la naturaleza. Read the following text about pollution. Lee el siguiente texto acerca de la contaminación. There are a lot of environment problems nowadays, mainly because of pollution. It is the contamination of air, water, and soil by different materials that interfere with human health and quality of life. The emissions for industries and engines, including cars, are big causes of air pollution, and simple things that we do at home, like using our soap, have a bad effect of the ozone layer, which protects life from airborne ultraviolet radiation. Water is also varying from pollution by domestic, municipal, and also industrial waste. It is up to us to stop damaging the environment. We all shall be environment friendly. Hay muchos problemas ambientales hoy en día, principalmente debido a la contaminación. Es la contaminación del aire, el agua y el suelo por diferentes materiales que infieren con la salud humana y la calidad de vida. La emisión de las industrias y los motores, incluidos los automóviles, son las principales causas de la contaminación del aire, y las cosas simples que hacemos en casa, como el uso de aerosoles, tienen efectos negativos en la capa de ozono, que protege la vida en la tierra y la radiación ultravioleta. El agua también sufre contaminación por desechos domésticos, municipales y también industriales. Depende de nosotros dejar de dañar el medio ambiente. Todos deberíamos ser amigables con el medio ambiente. Match the meaning with the corresponding word of phrase. Letter A, pollution. Letter B, engine. Letter C, aerosol. Letter D, ozone layer. Letter E, weight. Number 1. A suspension of small particles that the particles may be solid or liquid or a mixture of both. Number 2. Waste materials such as garbage, refuse, borrowing, and trash. Number 3. A machine that converts energy into mechanical force or motion. Number 4. The act or process, pollution or state of being, especially the contamination of salt water, of the atmosphere by the start of harmful substance. Number 5. Reading of the stratospheric containing relatively high concentration of ozone by the discharge harmful substances. This is the example. Letter A with number 4. Relaciona las palabras con las frases en significado correspondiente. A. Contaminación. B. Motores. C. Aerosoles. Letter D. Ozone layer. Letter E. Weight. Number 1. A suspension of small particles that the particles may be solid or liquid or a mixture of both. Number 2. Waste materials such as garbage, refuse, borrowing, and trash. Number 3. A machine that converts energy into mechanical force or motion. Number 4. The act or process, pollution or state of being, especially the contamination of salt water, of the atmosphere by the start of harmful substance. Number 5. Reading of the stratospheric containing relatively high concentration of ozone by the discharge harmful substances. This is the example. Letter A with number 4. Relaciona las palabras con las frases en significado correspondiente. A. Contaminación. B. Motores. C. Aerosoles. D. Capa de ozono. E. Residuos. Número 1. Una suspensión de pequeñas partículas de gas. Las partículas pueden ser sólidas o líquidas, es una mezcla de ambos. Número 2. Materiales desechos como basura. Número 3. Una máquina que convierte la energía en fuerza mecánica o movimiento. Número 4. El acto del proceso de contaminar o el estado de ser contaminado, especialmente la contaminación del suelo, agua o atmósfera por la descarga de sustancias nocivas. Número 5. Región de la estratosfera que contiene relativamente altas concentraciones de ozono. Main from this activity, human and the environment. Number 1. Human beings have a profound impact of the environment because they are constantly building and developing. This path is not always good, as humans claim land for their own purpose. Animals sometimes lose their habitats and with nowhere to live, they can become extinct. This can happen by land, insects, animals, and even indigenous people. Number 2. A habitat may not be entirely destroyed but may still be framed or broken down into pieces. For years, this can force creators to move to habitats that are
already put the stress of the availability of food and water, and well as cause territorial conflict. When trees are torn from the ground, erosion becomes and problems and rainwater wash away the rich topsoil. The area can become hot and dry, and the change in may can be other reason why the species that live there become free. Human development, especially for purpose of mining and all extraction, can also cause pollution. Actividad mental. Los humanos y el medio ambiente. Número 1. Los seres humanos tienen un profundo impacto en su entorno, porque ellos están en constante construcción y desarrollo. Este impacto no siempre es bueno, como afirman los humanos. Tierra para sus propios fines. Los animales a veces pierden sus hábitats y sin ningún lugar para vivir pueden extinguirse. Esto puede suceder con bacterias, plantas, insectos, animales, incluso con pueblos indígenas. Número 2. Un hábitat no puede estar completamente destruido, pero aún puede estar fragmentado o dividido en piezas. Esto puede obligar a las criaturas a moverse en hábitats que ya estén ocupados, lo que puede enfatizar la disponibilidad de alimentos y agua, así como causar conflictos territoriales cuando los árboles se arrancan del suelo. La erosión se convierte en un problema a medida que el agua de la lluvia arrastra rica tierra vegetales. El área puede calentarse y sacar el cambio del microclima. Puede ser otra razón por la cual las especies que viven allí se extinguen. Número 3. Desarrollo humano, especialmente para fines de minería y extracción de petróleo. También puede causar contaminación. Identify the conflict. As you read the text, identify where the conflict is present. Recording in the table below. This is the example. In sentence 1, who is the protagonist? Abby. Who or what is the antagonist for? Human being. Is the conflict internal or external? What kind of conflict it is? Economic. Identifica el conflicto después de haber leído el texto. Por ejemplo, en el párrafo número 1, ¿quién fue el protagonista? Los habitantes. ¿Quién o qué fue el antagonista? Los seres humanos. ¿Es el conflicto interno o externo? Fue externo. ¿Qué tipo de conflicto fue? Fue económico. Playful activity. Create eco art. An interesting and funny way to be environmentally friendly is by recycling. Actividad lúdica. Crear ecoarte. Una forma interesante y divertida de ser ecológico es reciclar. There are many artists who create eco art masterpieces. Some examples are follow. Will the Doge, Spiral Tire, Khalid Kisser, Plastic Bag Sculpture, Decor, Urbalum. Existen varios artistas que crearon arte, como por ejemplo las llantas en espiral, las esculturas hechas de plástico o los cuadros de Derek. Todo esto fue creado con material reciclado. You can also create art by using recycling material. Tú también puedes crear arte usando materiales reciclados. We suggest you to do the following activity. Think about the recycling materials that you have at home. Important, you have to find this material inside your home. Don't go out. Te tengo varias sugerencias para la siguiente actividad. Primero, piensa en los materiales reciclados que tú tienes en casa. Es muy importante que tú busques los materiales dentro de casa. Recuerda que no debes salir de él. Por ejemplo, plastic bag, old magazine, old newspaper, plastic bottle, old clothes, old plastic can, paper board. Por ejemplo, bolsas de plástico, viejas revistas, viejos periódicos, botellas viejas, ropa vieja, cartones. Write in the paper all the material that you are going to use for your art masterpiece. Escribe en el papel todos los materiales que tú vas a usar para la creación de tu pieza de arte color. Think about the kind of art you are going to do. Piensa acerca del tipo de arte que tú vas a hacer. For example, a picture for your house, a sculpture, a bag nicer for cans, any other object to decorate your room, etc. The options are anywhere. Por ejemplo, una pintura para tu cuarto, una escultura, una mochila o cualquier otro objeto que decore tu cuarto. Las opciones se encuentran al final. Add some pictures about the procedure and the final result. Finalmente, agrega algunas imágenes acerca del procedimiento final y tus resultados. Finally, self-evaluation. Ask the following question. Do you understand why it is important to take care about the environment? Remember to put the name of the activity, the day, and if possible, the name of the teacher, and place it in the folder. You can use the Word document to carry out the activity. Finalmente tendrás tu autoevaluación y deberás contestar la siguiente pregunta. ¿Entiendes por qué es importante el cuidado acerca del medio ambiente? Thank you for everything.